de la parte práctica, digamos, de la materia. Les repito, bueno, yo soy Lucía, yo soy la asistente, ¿sí?, de la cátedra, y conmigo, digamos, todos los viernes y todas las clases prácticas van a estar los ayudantes, que son Alejandra Cobo y Mariana Anderet. Les repetimos, en el Moodle tienen nuestros horarios de consulta, tienen los links, ¿sí?, para que se conecten, úsenlos, como lo habíamos dicho en la primera clase, por ahí es una materia bastante densa en cuanto a contenido y lecturas, que por ahí ustedes no están acostumbrados a ver en las otras materias, entonces por ahí está bueno que utilicen esos espacios, ¿sí?, nos podamos encontrar y por ahí alcanzar un poco más lo que ya vimos en las clases, ¿no? Les recuerdo también que mis clases de consulta son presenciales y virtuales en simultáneo, ¿sí? Yo estoy todos los lunes yendo al Departamento de Economía a las 4 de la tarde. Si bien la capacidad del aula es bastante reducida, o sea, apenas podrían entrar 10 alumnos más, bueno, tienen esa posibilidad, ¿no?, de llegado al caso, si necesitan un contacto un poco más estrecho que lo meramente virtual. De todas maneras, voy a estar conectada con la computadora para quien necesite. Bueno, y pasando, digamos, a lo meramente, a la estructura que nosotros fuimos diseñando en los trabajos prácticos, les quiero comentar que la idea, digamos, de estos encuentros es que nosotros, digamos, vayamos afianzando lo que ustedes ya leyeron o también vieron con el profe en los conversatorios, ¿sí? Para este primer trabajo práctico vamos a ver el tema que ustedes vieron principalmente en el último conversatorio, sobre los llamados autores clásicos de la sociología urbana, ¿sí? Estos autores clásicos, si bien no construyeron específicamente lo que se conoce como una teoría de teoría urbana, sí fueron abordando distintos fenómenos que iban ocurriendo a fines del siglo XX y a principios Lu, del... perdón, ¿Sí? ¿pusiste a grabar? No, ahí está. Claro, Perfecto, gracias. empezamos. Recording in progress. Gracias, Ana. Bueno, eso también les decía. Vamos a grabar las clases prácticas y después subirlos en cada carpeta que ustedes tienen ahí bien detallados con las fechas. Bueno, ahí les vamos a ir subiendo la clase grabada. Les decía entonces que si bien los autores denominados clásicos no crearon una teoría urbana, sí fueron abordando y analizando distintos hechos sociales digamos, y económicos y culturales que fueron sucediéndose en las ciudades a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿sí? Y lo interesante de analizar de estos autores es que fue transversal, digamos, en todos sus análisis, no solamente en lo social, sino también en lo económico y también en lo político, esto de ver la dicotomía entre el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿sí? Como dos cuestiones que están entrelazadas, pero que a su vez tienen, digamos, bastante cuestiones antagónicas, ¿no? Ya lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Seguramente ustedes también ya lo fueron viendo en el conversatorio con José. Como les decía, creo que también en la presentación de la materia, la idea de los trabajos prácticos, van a ver que todos van a ser así, es que se divide en tres grandes momentos, ¿sí? Estas 2 horas que nosotros contamos de trabajo práctico. En un primer momento, nosotros que lo denominamos, digamos, la parte ¿cómo es que lo denominamos? Caja de herramientas, ¿sí? Es donde nosotros terminamos de afianzar los distintos conceptos y categorías teóricas, ¿sí? Es como que nos dedicamos gran parte de esta clase a
determinar bien cuáles son las categorías analíticas y teóricas que nosotros vamos a utilizar y que queremos enfocarnos, para después, en un segundo momento, ¿sí? Nos pongamos a trabajar en esto que nosotros decimos manos a la obra, y traer todo esto que fuimos viendo en la parte teórica a un caso práctico, a un caso de la realidad, ¿sí? A un caso de estudio. Para después, en los últimos minutos de la clase, a un tercer momento donde nosotros lo llamamos obra en construcción, y ese último momento es más de reflexión, ¿sí? Donde lo que nosotros buscamos es que ustedes, como futuros profesionales, como futuros arquitectos, desde esa mirada podamos reflexionar sobre algunas cuestiones que están relacionadas obviamente con la temática que fuimos atravesando en todo el plan, ¿sí? Entonces, les pregunto, para empezar, ¿pudieron leer el texto de Crobeto? Bueno, que me digas si pudieron leerlo, porque es importante y sería interesante que lo hayan leído para esta práctica. ¿Pudieron leerlo? Bueno, Martina me dice que sí. Sí, yo también. Hola, Lucía. Hola, Ale. Y Mariana, aunque tuviera- Buenísimo. Bueno, em, si les parece, les voy a compartir pantalla de esta. ¿Se ve ahí? Sí. Ale, Marian, dígame si se ve. Sí, se ve. Se ve. Perfecto. En el primer ejercicio, en esta caja de herramientas, nos decía que a partir de la lectura de este texto de Crobeto, podamos completar este cuadro, ¿sí? Incorporando estos conceptos clave que fueron leyendo y que fueron rescatando del texto, y también de lo que ustedes hayan visto con José en el conversatorio, ¿sí? Marian, ¿estás admitiendo? Acá me parece que estoy admitiendo yo. Bien, y fíjense que estos tres autores, Marx, Weber y Durkheim, los tres hacen un análisis interesante sobre esta dicotomía entre lo rural y lo urbano, ¿sí? Y la relación que hay entre ellos. Entonces yo les pregunto, como para ir completando este cuadro, específicamente a Marx, de lo que leyeron, a los que pudieron leer, o de lo que se acuerdan que hayan visto con José. ¿Qué aspectos él analiza del ámbito rural? ¿Dónde es que se desarrolla? ¿Qué modos de vida se van afianzando ahí? ¿Qué actores sociales están involucrados en ese ámbito? ¿Y qué tipo de producciones o actividades económicas se hacen? A ver si alguien puede romper el hielo y se anima a decirme. Sería un poco lo del campo y la agricultura. Bien, ¿sí? Tiene que ver con el campo, la agricultura. Bien. ¿Se ve ahí lo que estoy diciendo? Sí. Sí, sí. Sí. También creo que decía en una parte de Crobeto que hablaba de artículos más artesanales. Frente a Sí, otros. menos está bien, menos industrializado, será, Claro. ¿sí? Bien, agricultura, vamos a poner, sí, trabajo artesanal, Autoabastecimiento puede ser también. muy bien, sí. Puede ser también que sean todos como iguales, o sea, como que no hay una diferencia social, o sea, como que todos cumplen casi el mismo rol. Creo que pensé que Marx decía todo lo contrario. No decía la parte en la que el rural iba a la ciudad,
O sea, el de campo iba a la ciudad. Sí, Bueno. pero y eso que Porque era la época industrial, sí, hablaba de esa parte de que eso está bien, las dos cosas van encaminadas, o sea, a ver, lo que no me acuerdo quién dijo el tema de que no es tanta, que es más homogéneo lo que se produce en el ámbito rural, es hoy en día sigue siendo así, ¿sí? O sea, no hay tanta división del trabajo y no hay tanta complejización del producto que se elabora, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, creo, en casi todo. Profe, perdón, ¿eso podría ser que era por el bajo nivel de sindicatos, que lo comparábamos en la teoría? Sí, sí, también, sí. ¿Te decías, Jimena? Perdón. No, a comparación que Marx lo comparaba con lo que era lo urbano, que era todo lo contrario, donde se hacía presente en los sindicatos, por eso también había como una división en el trabajo. Bien, sí. Perdón, yo meto la cucharada un poquito. Sí. A mí me parece importante que para, digamos, hacer una lectura en contexto de estos autores, como que nos situemos en el momento histórico y en lo que ellos estaban observando, que es, en todo caso, digamos, las dinámicas que acompañan la construcción de categorías para analizar la realidad que ellos estaban observando en ese momento, ¿sí? Entonces, si volvemos a esa situación, nos damos cuenta que justo en ese momento empieza como, digamos, la gran marcha del campo hacia la ciudad, que después, unos años más adelante, da origen a las primeras ciudades industriales. Porque además está ahí como en el vértice del surgimiento de la industrialización. Entonces, en la teoría marxista, Marx, uno de los grandes aportes que hace a la sociología es, digamos, el análisis de la estructura social a partir de la situación de clase, ¿sí? Y como es conocido, digamos, él, además de observa el funcionamiento del capitalismo, dándose cuenta que en este proceso de industrialización, de urbanización, y a través de este lente, lo que sucede es el surgimiento de una nueva clase social, ¿sí? Entonces por ahí conecta un poquito con lo que ustedes estaban diciendo, que es, digamos, parte del proceso de esa interpretación que desde, digamos, las teorías marxistas se le está dando al proceso de configuración social, ¿sí? Sí. Gracias, Vale, para ponernos en contexto. Y retomo lo que dijiste recién, Ale, y especialicémonos un poco ahora en el tema de los actores sociales que estaban involucrados en estos ámbitos, ¿no? Cuando Ale recién mencionó el tema de las clases sociales, ¿no? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la ciudad? ¿Qué dos grandes clases sociales se estaban desarrollando? El feudalismo. No, en la ciudad. La burguesía Y y el proletariado. Bien. Vamos a poner ¿No era acá. lo del poder eclesiástico? ¿No empieza ahí? Digamos, ¿qué es lo que hace Marx? ¿Qué crítica le hace a esto? Actores, entonces dijimos, ¿qué actores estaban disputándose, digamos, o desarrollándose qué era lo que estaba ocurriendo en las ciudades? Esta industrialización, ¿qué era lo que estaba efectivamente pasando entonces? ¿Por qué se produce este éxodo, ¿no? del campo a la ciudad? Y porque había más proletarios que tenían trabajo. En el campo no había trabajo y migraban hacia las ciudades, entonces hay una gran masa proletariada en contra de la burguesía que crecía su poder económico. Bien. ¿Y el proletariado? ¿A qué nos referimos con el proletariado? ¿Quiénes son? Los obreros de las fábricas. Bien. ¿Y por qué? Bien, perfecto.
A ver qué más. ¿Quién había hecho el tema del feudalismo? Yo. Bien, bien. Recordemos que lo que decía Marx y lo que él asociaba, digamos, el feudalismo a una etapa previa, ¿no? Si vemos la evolución histórica y económica del mundo, asociaba que el feudalismo venía de este ámbito, ¿no? Del rural. ¿Qué era el feudalismo? El rey le daba tierras a los campesinos, digamos, para que las explotaran y de esa forma generaban trabajo y a la vez ganancias al feudalismo, a la burguesía, digamos. Bien, perfecto. Entonces, lo que Marx señalaba entonces era esto, ¿no? Que lo que estaba ocurriendo era esta expansión de las ciudades, que va acompañado obviamente, que es el lugar donde se va desarrollando la industrialización, ¿no? De la economía, donde aparecen estos dos grandes actores, la burguesía por un lado, que era la, digamos, propietaria de las industrias, los que, digamos, empleaban a este proletariado que trabajaba en las industrias para crear estos artículos manufacturados que ustedes me mencionaban. Entonces relacionaba a lo rural. ¿Cómo lo relacionaba? Yo lo que quiero ver ahora es esta relación entre lo urbano y lo rural. ¿Qué destacan, que dice en el texto y lo que fueron viendo en la teoría? ¿Cómo lo menciona Marx? ¿Cómo se pasa de esta etapa de lo rural a lo urbano y cómo se interrelaciona? Puede ser que sea como que era un proceso, que sea una evolución de el campo a la ciudad, ponele, pero que no podía ser a la inversa. Perfecto. Lo veía él y la gran mayoría de los autores clásicos que vamos a ver en este momento ven como, es como un proceso, muy bien decían ustedes, como un proceso evolucionista, ¿no? De lo rural, del campo a la ciudad. Perfecto. Y que era un progreso social necesario para, digamos, todo este boom que estaba ocurriendo en un contexto capitalista, ¿no? Perspectiva de evolución. Es decir, que lo podemos leerlo relacionado como un progreso, ¿no? El progreso de la ciudad, ¿sí? Versus el campo. Y si nos metemos un poco más de lleno en lo que él hablaba sobre, bueno, ¿no? Este proceso evolucionista, el desarrollo del capitalismo. ¿Qué era otra cuestión que él menciona sobre la transformación, ¿no? Del mundo agrario a la ciudad, a las urbes? Profe, ¿puede ser que en ese sentido sea el tema del trabajo intelectual, que empezaban no sé si estoy bien en la parte de las que era, hablaba sobre el trabajo intelectual, que a partir del avance de la tecnología se decía que iba a predominar las ideas, la razón y algo así, puede ser. Perfecto, eso era otra cuestión. Y que empezaban a atravesarse instituciones modernas, que primaba el uso de la ciencia y el derecho, o algo así. Perfecto. Bien, pero eso está perfecto para caracterizar, digamos, lo que estaba sucediendo en la ciudad. Pero a lo que yo me refería, que es algo que él menciona bastante, es el tema esto del proceso de lo que ocurrió en la ciudad de acumulación, ¿no? Con la distinción de clases sociales, decís. Bien. Sí, pero digamos, lo que ocurría era que todo lo que se iba produciendo, ¿no? Este euforismo del capitalismo de acumular, de acumulación y de crecimiento, de que se van desarrollando los grandes centros urbanos y cada vez se aglomera más la población, ¿no? Esta visión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Del proceso de acumulación, de aglomeración, ¿sí?
Bien. Eso puede ser que iba de la mano con el tema del mercado de trabajo que se produjo, que creo que ya lo mencionaron, pero el mercado de trabajo en lo urbano y que por eso la gente salía del espacio rural, digamos. Bien, sí, también tiene que ver con eso. Sí, 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 digamos, que va de la mano de esto, ¿no? De esta nueva clase social, ¿no? Que en vez de trabajar la tierra, ahora viene a esta mano de obra a trabajar, digamos, un producto un poco más elaborado. Bien, perfecto. ¿Algo más? Profe, te hago una Sí. consulta. También se menciona lo de industria doméstica rural. Y yo no lo entendí muy bien. Te quería consultar si lo podías ¿En el explicar. texto? Sí, creo que cuando habla de Marx, habla de la diferencia, creo que yo lo noté acá, puse, se destaca la oposición a agricultura versus industria doméstico-rural, resultante del avance de la industria en la agricultura a través de la incorporación de maquinaria. Perfecto. Lo que creo que se hace referencia ahí es justamente esto, o sea, ¿qué era lo que se producía acá en las ciudades? Se producía una manufactura o un producto un poco más elaborado, pero la materia prima, digamos, venía justamente del ámbito rural, ¿sí? Entonces, gracias a la nueva tecnología, gracias a los nuevos desarrollos, gracias a también el transporte, ¿no? Todo el boom que fue las cuestiones ferroviarias, del tren, entonces se podía trasladar, digamos, toda esa materia, todo lo que, no es que lo rural desaparece, ¿no? Sino que, digamos, hay un éxodo porque se va digamos, como en términos de Marx, ¿no? Va evolucionando la tecnología, el desarrollo, se generan estas grandes industrias, entonces ya no solamente tenemos el fruto de la tierra, sino que a ese mismo fruto, a esos productos que podemos recolectar de la tierra, los podemos, digamos, eh, agregar valor, ¿sí? Y crear nuevos productos más elaborados y manufacturados. ¿Se, se entiende a lo Sí, que... sí, sí, Bien. sí, sí. Gracias. Y volviendo, retomando un poco lo que decíamos del feudalismo, el capitalismo, ¿sí, Marx? Lo que entiende es como que hay una transición, ¿sí? De esta etapa feudalismo al meramente capitalismo, que es, digamos, lo que él va a criticar, lo que él va a analizar en profundidad a lo largo de todas sus obras, ¿no? Y fundamentalmente lo que él ve, digamos, borrarle, eso es como la relación entre campo y ciudad, lo ve como una relación antagónica, ¿sí? Dos cuestiones antagónicas y, como dijimos, que es un proceso evolucionista, ¿sí? Del campo a la ciudad, no a la inversa como ya lo mencionaron. Y también, por último, otra cuestión interesante que él menciona es como él ve una subordinación del campo o del ámbito rural a la ciudad, ¿sí? De lo rural a lo urbano. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que planteaban las ideas marxistas? Específicamente en estas cuestiones, ¿no? Porque la obra de Marx es inmensa, pero digamos específicamente en la relación entre campo y ciudad, acá me faltó poner ciudad, ¿no? Son estas cuestiones. ¿Alguna otra cuestión más para agregar? Si no, ya pasamos a ver. Cuando mencionaba que el tema del campo atrasaba, ¿eso iba por el tema de lo intelectual, digamos? Sí, a ver, pensemos O sea, un el poco, ámbito del campo. claro, y por las actividades económicas que se desarrollan en el mismo, ¿sí? Mucho trabajo manual, mucho, digamos, esto, el producto que se obtenía era muy poco elaborado, ¿sí? Entonces, digamos, a eso se refería, frente frente a lo que estaba sucediendo, grandes desarrollos tecnológicos, evidentemente las actividades que se desarrollaban en el campo
quedaban en el tiempo. ¿Sí? Claro. Quedaba muy acotado, digamos, a lo que estaba sucediendo en las grandes ciudades. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. De todas formas, perdón, Lu, ¿Sí? es como que nosotros en esta unidad estamos viendo cuáles son como esas grandes primeras categorías que después dan origen a la sociología urbana y al estudio como tal del espacio urbano, ¿sí? Entonces, y como repito, digamos, está buenísimo leer estos autores sin olvidarnos de ese contexto de transformaciones, digamos, que marca un crecimiento, una dinámica de crecimiento exponencial de ahí en adelante para la ciudad. Ahora, cuando ustedes vayan al conversatorio siguiente, la próxima semana, algunas de estas cosas van a terminar de cerrar porque en esos conversatorios, por ejemplo, ya van a ver cuáles fueron esas primeras ideas en torno a lo que significaba lo urbano como digamos, un espacio resignificado en el contexto de esas grandes Ah, lo vi que lo transformaciones. compartió una chica, pero no, ¿de dónde es? ¿De acá? ¿Perdón? ¿Hay un micrófono? Sí, perdón, era el mío. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a terminar de entender por qué se establece esta relación como entre el campo y la ciudad, que es como el primer, digamos, la primera salida para poder después observar un objeto de estudio como tal en lo que significa el espacio urbano. ¿Se entiende? Bueno. Sí, se entiende. Gracias. Y si vamos a ver, ¿qué analizó? ¿O por qué se diferenciaba por ahí de Marx? ¿Qué dos grandes categorías analíticas menciona? ¿O señala o diferencia? Habla de la comunidad y de la sociedad. ¿Y la comunidad en qué ámbito lo ubica? Lo relaciona con la vida rural y a la sociedad con la urbana. Bien. ¿Qué más decía? ¿Cómo la caracterizaban en estos ámbitos? Uno más de relaciones más cercanas, o mayor conocimiento, digamos, entre las personas. Que se llama la comunidad, y la sociedad por ahí era más dividido el tema, más frío. Más racional. ¿Cuál sería cuál? ¿La comunidad a qué lo asociaba? A las relaciones entre las personas. Decía que se daban los vínculos más por afecto y en la sociedad se daban más por interés, por algo, para satisfacer alguna necesidad. Claro, Bien. más racional era la sociedad, era lo que decía. Perfecto. Relaciones entonces más por fin. Relaciones. Creo que lo decís, con arreglo a fines. Bien. ¿Qué otra Afines cuestión? de valores, creo, ¿no? No, valores sería, sí, por afecto, por valores. Fines era exactamente muy bien como lo expresaron, ahora no me acuerdo quién, el tema de esto, por cuestiones de fines o por cuestiones más específicas, ¿no? Que iban sucediendo o con objetivos, algo así lo había mencionado. Por interés puede ser. De intereses, perfecto, bien. Sí, y qué gran categoría abarca todo esto, que también lo menciona Marx, esto bueno, no quiero decir la palabra, digamos, de relacionarse los individuos con objetivos particulares, o con intereses particulares, o con fines específicos. Qué
3 palabras o qué categorías utiliza para analizar eso, o qué está detrás de eso. A ver si alguien se da cuenta, que también lo mencionaba Marx. Podría Tema de la- ser, sí, a en ver. uno, en comunidad podría ser colectivo y en el otro individual. Sí, eso sí, bien. Sí, más sí, colectivo. Sí, a lo que yo me refería, que lo que los autores clásicos mencionan es el tema de la división del trabajo, ¿sí? La división social del trabajo, ¿no? Que permite, digamos, una complejización de las actividades económicas, de las actividades sociales y de la división del trabajo, la división de la tarea, de las divisiones de lo que va sucediendo en las ciudades, que en última instancia obviamente eso va a terminar provocando no solamente la división del trabajo, la división de los recursos que haya, va a terminar conformando distintas, como decía Marx, distintas clases sociales, ¿no? Según los recursos que se tenga y según, digamos, qué trabajo o qué actividad desarrolla esa clase, ¿sí? De ahí que se van formando las clases sociales, ¿sí? A eso es lo que nos referimos por ahí con esto de relación con arreglos afines, ¿sí? Esa cuestión está detrás. Y muy bien lo que dijeron, sí, es más bien una visión colectiva en la comunidad y en las sociedades está la individualidad, ¿no? ¿Qué otra cuestión más? Perdón, Lucía, también, hola, ¿qué tal? También habla de momentos históricos, a la vez que Marx y Weber hablan de momento histórico, como Marx hablaba de que lo rural pertenecía a una etapa anterior al capitalismo, también Weber habla que lo rural hay una etapa precapitalista y la sociedad y lo urbano se corresponde con una etapa capitalista, si bien escribió después, Weber es unos años después que Marx, todos escribieron en la misma etapa, en el mismo siglo XIX, donde se consolidaba el capitalismo y se referían a el paso del, como dijo una alumna, de lo feudal, lo rural, hacia las ciudades. Así que eso también tiene que ver en el contexto y, pues, el desarrollo del capitalismo y de la consolidación de la modernidad. Sí, perfecto. ¿Qué otra cuestión más? Analizaba, a ver. ¿No analizaba también lo que era el mercado? Bien, sí, ahí ya nos basamos más que nada en la cuestión urbana, que analizaba del mercado. Decía que la mayoría de los habitantes que viven ahí en la sociedad viven del comercio de los productos que producen. Comercio, de la industria. Bien. Ujú. Muy bien. Y bueno, y las comunidades o el ámbito rural, ¿qué actividades hacían? Se autosustentan. Bien. La agricultura. Em, autosustento o de subsistencia también, ¿no? Y si lo relacionamos, digamos, en comparación a lo que pasaba con la ciudad. Eso tiene que ver, profe, perdón, con lo de lo que sería lo que hablamos de Marx de la acumulación, porque Exacto. habla de que en el campo solo era meramente para la subsistencia lo que se producía, y en cambio en la ciudad trataba de producirse lo más posible solamente por la intención de la acumulación o la venta, digamos, del mercado. Perfecto, a eso iba, así que ya lo explicaste muy bien. Exacto, se ve ahí las dos contracaras, ¿entiendes? Y después,
en algún momento el Weber hacía una definición de ciudad, ¿no? Desde dos perspectivas, de dos o tres perspectivas, pero en el texto creo que menciona dos. ¿Cuáles son? De ciudad, ¿no? En los textos que vimos en la teoría, lo que decía de ciudad industrial, que las iba clasificando. No, no me refería a eso. El Weber hace una distinción, digamos. Creo que una entidad categórica, sociológica, económica y política. O Sí, eso puede ser. también, pero a lo que yo específicamente me refiero es que él lo analiza desde dos perspectivas, la perspectiva cuantitativa y desde la económica. Entonces, con esas dos perspectivas, la cuantitativa y la económica, definen la ciudad en cuanto a lo cuantitativo, porque lo menciono como un espacio donde, digamos, es un tamaño grande, ¿sí? Que acumula viviendas y personas aglomeradas, ¿sí? Y también menciona muy fuertemente el tema de la vecindad, ¿no? Esto de vivir cerca, distinto a lo que sucedía en épocas anteriores, en los ámbitos rurales, donde, digamos, las distancias son muchísimo más largas, ¿no? Eso por un lado, digamos, el tema de la cuestión cuantitativa, y también sostenía que en las ciudades, digamos, desde el aspecto económico, era el territorio soporte del mercado, que ustedes recién lo mencionaban, ¿sí? También hace análisis en la cuestión, digamos, también cultural, política, ¿sí? Pero en el texto está bueno porque lo que destaca son estas dos grandes categorías, ¿sí? Entonces, para escribirlo acá, definición de ciudad, hablaba del aspecto cuantitativo, cuantitativo, tamaño grande, ¿sí? Y vecindad. Y en el aspecto económico, soporte, ciudad como soporte del mercado, como territorio. ¿Se entiende esto? Lo que lo menciona en el texto. Sí. Era lo que Perdón, venía. Sí. eso es lo que habla de que llamaba locus a los asentamientos de personas y de mercados o algo por el estilo, antes de la cita de Weber que aparece en el texto. Sí. Encontré justo lo que estabas hablando, del soporte del mercado, el territorio como soporte de mercado, y después habla de la índole demográfica a tener en cuenta. ¿A qué se refiere con locus? ¿Es un nombre que se le da al asentamiento o...? A ver, Ale, vos lo tenés ahí, ahora es que no recuerdo. ¿Qué página era? 26. Dice, en este marco adquiere un peso específico y criterio de localidad en tanto locus para el asentamiento de personas. Locus significa lugar, un lugar específico. Listo. O sea, el lugar y la localización. ¿Se entiende? Bien, sí, profe. Gracias. Bien, gracias, Ale. Y ahora, y bueno, y retomando esto de Weber, ¿qué relación entonces? ¿Cómo definía la relación entre el campo y la ciudad? ¿Qué palabras utilizaba para mencionarlo, lo que sucedía? Era un proceso, eso ya sabemos, pero ¿cómo era ese proceso? Era un proceso, él lo menciona, de racionalización, ¿sí? Ya algo lo mencionaban, de modernización, que, digamos, como les decíamos recién, estos grandes autores clásicos lo ven como una cuestión más de evolución, ¿no? Del campo a la ciudad. Pero específicamente lo ve, digamos, o lo categoriza con estas palabras, ¿no? De racionalización, de modernización,
relación creciente, ¿no? Entre la comunidad y la sociedad. Que a medida que se van desarrollando más industrias y que va creciendo la ciudad y que se va afianzando distintas actividades allí, se va complejizando, ¿no? Cada vez se diferencian más. ¿Se entendió más o menos lo que plantea Weber? Y ahora pasamos a Durkheim, llamado a veces padre de la sociología. ¿Qué planteaba Durkheim? Lo de solidaridad mecánica y orgánica. Bien, y a partir desde dónde, que ya algo mencioné también, ¿desde qué conceptos Desde lo colectivo y lo individual? Sí, pero a lo que yo me refiero acá de Durkheim es que él vuelve a retomar este tema de la división social del trabajo. Y de ahí tomamos este tema de la solidaridad. Solidaridad en el campo, ¿cuál sería? Bueno, la mencionaron la mecánica y la orgánica. Bien, la mecánica. Mecánica en campo y orgánica en la ciudad. Bien. ¿Qué características tenían? A ver. ¿Cómo estaban organizadas estos dos ámbitos? No se hablaba de que las, digamos, en solidaridad orgánica eran propias de sociedades mucho más complejas, con división de trabajo, jerarquía, creo que también se mencionaba. Bueno, eso de individualismo o Sí, interés por el bien. Retomamos lo que había dicho el colectivo. En las ciudades aparece más el individualismo. Bien. Y como mencionaban recién, sí, cuestiones más de actividades complejas. Bien. Me hace muy Profe, difícil lo de solidaridad mecánica se podría relacionar con lo tradicional, porque habla de las organizaciones basadas en la tradición. Sí, perfecto. Bien. Tradición, ya no sé ni. ¿Y cómo? Sí, vale. Perdón, me vuelvo a meter. No. A mí me parece importante que recordemos que Durkheim es uno de los mayores exponentes del funcionalismo en la sociología. Porque es que por ahí siento, que no sé, a mí al principio me pasaba que esta palabra solidaridad, digamos, puede desviar como un poco los preconceptos que tenemos alrededor de ella y entenderla como un valor. Y lo que aquí está esta persona tratando de explicar tiene que ver con, digamos, el funcionamiento de la estructura social y de cómo, pues porque comprende, digamos, la sociedad como un sistema complejo en el que cada una de sus partes cumple una función. Entonces, de ahí la solidaridad mecánica o orgánica, en el sentido de que esas partes, digamos, se coordinan para hacer que funcione ese sistema social. ¿Sí? Por eso la división, digamos, entre una sociedad de tipo rural, con ese tipo de estructura,
y de funciones entre sus elementos y, digamos, el advenimiento de una estructura más compleja en el ámbito urbano. Bien. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué otra cuestión más podemos agregar acá? En Podríamos la poner mecánica no hablaba. Ah, perdón. lo de esto de que en lo rural son como individuos semejantes entre sí, y en cambio en el otro aparece esto de la división del trabajo, o sea, como más, como, a ver cómo digo. Lo de la jerarquía. Lo, co- claro, ¿no? lo cooperativo también en la mecánica. Yo con división del trabajo pienso más en especialización y en el otro como que semejanza en cuanto a que los individuos realizaban actividades semejantes. O sea, como que todos hacemos todo y en cambio en lo que sería la ciudad, ya cada uno se especializa en hacer un trabajo. Está muy bien. Perfecto. También hablaba de que esa especialización que se hace en la ciudad lleva a un fin por ahí común, o sea, como que están relacionados, si bien cada uno tiene su tarea, eh, todos están relacionados entre sí. Ujú. Sí, muy bien. Bien. Y Y entonces, después, ¿cómo? Sí, Martina. no, iba a decir de otro. No, pero decilo. ¿Sobre qué? No, que con respecto a esto de las jerarquías hablaba bueno, en realidad en la solidaridad mecánica, hacer algo corporativo, algo que trabajan entre todos, estaba lo del castigo, en realidad decía otra palabra. Represivo, ¿puede ser? Sí, represivo, y en lo otro usaban más también esto de la razón. Sí, la solidaridad mecánica como represiva y la orgánica como cooperativa. Sí, esa es la palabra que utilizo. Bien. Y entonces, ¿cómo ve Durkheim, o cómo analiza la relación, ¿no? Está bien, las caracterizaciones están perfectas, como venimos diciendo, pero entonces, ¿cómo ve esta relación entre ambas? Obviamente también va de la mano de esto de proceso evolutivo, de modernización, pero específicamente, Con respecto a lo funcional, sí, a lo que estaba sucediendo, ¿no? De esto de pasar de este ámbito rural al ámbito de la ciudad. Él veía, digamos, ¿no? Cómo se iba profundizando ese tema de la división social del trabajo, y a medida que se iba profundizando y complejizando cada vez más esta división del trabajo, lo mismo pasaba con el tema de la solidaridad, se iban complejizando cada vez más. ¿Sí? Digamos, cada vez que pasábamos esta solidaridad orgánica se iba haciendo cada vez más compleja, y cada, digamos, órgano de esta sociedad se iba especializando cada vez más, eh, digamos, se iba alejando de estas cuestiones más mecánicas, ¿no? Como pueden ver ahí, es como siguen analizándolo como una especie de evolución o de avance o de modernización que estaba ocurriendo en esa época, de grandes transformaciones, no solamente económicas y sociales, sino también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo cultural y lo político. Y él lo ve como una evolución positiva y complejización de la división de trabajo. eh, Orgánico. ¿Se entienden más o menos las ideas que fuimos viendo de estos tres grandes autores? También ustedes seguramente en la teoría han visto a Tony, y que también recupera
concepciones que decía Weber sobre comunidad y sociedad. Pero bueno, en este práctico nos sacamos estos tres grandes autores. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Podrías volver al cuadro de Weber, perdón? Sí. Ahí. Gracias. Bien. Bueno, si les parece, pasamos a este segundo parte del trabajo, ¿no? Miramos manos a la obra y queremos ver un poco más allá de esta dicotomía urbano-rural. Voy a dejar de compartir. En este segundo punto, lo que le proponemos es que durante estos 25 minutos que siguen, veamos un fragmento de un documental que se llama Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, que lo realizaron investigadores de la Universidad General Sarmiento, y tratemos de responder la pregunta: ¿en qué sentido de lo que plantea Crobeto en estos fragmentos que aparecen a continuación nos puede servir como un puntapié para analizar un poco las problemáticas socioterritoriales que se abordan en el documental? Lo que les propongo es, miramos el video, yo lo voy a tratar de pasar por acá, leemos les leo este mini fragmento que aparece acá, y a continuación debatimos un poco a ver cómo podemos relacionar estas dos cuestiones, ¿sí? para analizar lo que ocurre en el documental. A ver, si me sale hacer esto, compartir pantalla. No aparece el video. Eso es raro. Claro que no me aparece. No tiene idea, pues, no puedes, la otra vez lo vemos acá. Ahí se ve, sí. Sí. Perfecto. Díganme si se escucha el tema del sonido, porque si no tengo que ver. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí.
puerto arranca en la década del 90, con la aprobación de ordenanzas donde liberaban la zona industrial, todo sobre la costa del río, abarcando incluso zonas urbanas y loteadas para que viva la gente, digamos. Básicamente nos robaron en esa época, nos quitaron todo lo que es la costa del río Paraná, incluso hasta no midieron las distancias mínimas recomendadas para plantar un silo del tamaño que son estos silos. El barrio Bellavista fue básicamente desplazado por lo que fue la empresa. Un barrio residencial, compra primero la empresa Nidera, poco a poco empieza a comprar casas y ocupándolas con playas de camiones, donde la gente tenía que enfrentarse a soportar, digamos, la presión de tener un camión parado a la orilla de tu casa, cargado con cereal, el polvillo que el mismo camión genera por circular. Estamos hablando de que había casos donde se le acumulaban hasta pilas de cereal podrido en las casas para forzar básicamente que la persona se termine yendo. Es la realidad de levantarse en esta época y no saber si a partir de la semana que viene la manzana del frente es una zona industrial. Se exporta soja, digamos en grano, se exporta el aceite de la soja también, se exporta el espele de la soja, se exporta el biodiesel, que es un producto de la soja, y también se exporta girasol, algo de maíz, muy poco trigo. Hay un vecino de acá de la zona donde todos los días religiosamente él barre el patio de su casa, un patio de 3x3, y junta 90 gramos de polvillo por día. El polvillo limpio, digamos, polvillo con, digamos, la capa aceitosa, y tengamos en cuenta que ese polvillo está obviamente contaminado con agrotóxicos. En todo lo que es la margen del río tenemos desagües como de este tipo, donde la empresa tira sus efluentes libremente al río, digamos, sin tratar, sin nada. Se siente ahora mismo el olor, digamos, nauseabundo que hay, y se ve justamente el polvillo y la pudrición flotando sobre el río. Da la casualidad que justo son empresas también que fueron expulsadas, digamos, de Rosario, donde Rosario genera un balcón al río impresionante y nosotros lo perdemos. Porque hoy se dice que los rosarinos disfrutamos el río. En realidad disfrutamos el paisaje del río, porque las aguas del río que transportan la riqueza del Gran Rosario no quedan en Rosario, sino que se van. El ejemplo más clarito es el de Cargill. Cargill está facturando hoy 39.000 pesos por minuto y no paga impuestos de ingresos brutos. En forma paralela, vos tenés hoy en la población del Gran Rosario que el 80% de los que vivimos con ingresos en Rosario, trabajadores precarizados, en gris, en blanco, en negro, estamos por debajo de los 7.000 pesos mensuales, el 80%, con lo cual la diferencia es enorme. Las exportadoras no solamente se llevan esto y no solamente tienen que ver con exportadoras cerealeras, sino que allí en Puerto San Martín está Terminal 6, y en Terminal 6 saca por los muelles de ese puerto privado toda su riqueza minera alumbrera. La minera de la alumbrera es la segunda gran minera de la Argentina y mueve en ganancias por día 4 millones de pesos de ganancias y utilidades netas. Esa es la cantidad de plata que se va. En la provincia no queda un solo peso de eso que tanto factura, que tanto concentran y que tanto ganan estas empresas.
por lo menos lo que uno ve en la ciudad y que se empezó a ver apenas inició la década ganada, la cuestión de los edificios, porque lo que uno vive, pasaba y veía, se construía, y la primera pregunta que uno hacía es, ¿dónde está la gente que va a ocupar estos edificios específicamente de carne y hueso, digamos, porque era uno tras otro? Digo, hay dos cosas, digamos. Evidentemente, hay una renta extraordinaria de los sectores agropecuarios, ojeros, de la pampa húmeda, digamos, de toda esta zona, donde Rosario claramente dijo, vamos a captar esos recursos. Yo como municipio no tengo recursos. La provincia del peronismo, la nación del peronismo no me da nada de plata. Bueno, habilito esta obra y a cambio de esa habilitación que yo le doy, le pido que esto, que era una calle, me la convierta en una avenida. Y eso voy y lo inauguro yo, y además le digo a la sociedad que esto al Estado no le salió nada. En uno de los últimos presupuestos de la municipalidad, en el eje obra pública, el 80% de la obra pública era con fondos privados. O sea, porque a la vez, que ahí está la trampa, digamos, a la vez que cada vez mayor la inversión privada en obra pública, se va contrayendo la inversión pública en obra pública. Entonces cada vez el Estado invierte menos y cada vez depende más del sector privado. Digo, cuando se vayan los socialistas, alguna vez se van de Rosario, van a dejar un municipio que depende estructuralmente de 3 o 4 nombres. Y bueno, en ese marco de mercado desregulado, digamos, de ciudad competitiva, de que empiezan a aparecer, digamos, grandes infraestructuras, Puerto Madero y toda esa historia, qué mejor lugar para blanquear guita que las grandes construcciones, donde uno infla precio, digamos, hace lo que quiere, más corrupción policial y todos los condimentos del narcotráfico, digo, encuentran también ahí un terreno para empezar, digamos, a lavar guita, y no es casual también que los grupos que articulan esto sean financieros, y que donde se juntan como las diferentes vertientes de este modelo que está explotando, de la especulación inmobiliaria, la especulación financiera, la soja, el narcotráfico, y la verdad que no se ve un planteo desde la municipalidad, ni tampoco de la provincia, de hacerse cargo de alguno de estos temas. Hoy Rosario es un montón de islas dispersas. Tenés las islas de la fantasía, que goza del boom sojero por un lado, del boom inmobiliario por el otro, y después tenés islas de la pesadilla, en donde los barrios son controlados por los narcos. Hoy hay 50.000 familias con necesidades de vivienda y de habitación en Rosario, de habitación digna. Y por el otro lado hay 80.000 departamentos vacíos. Pero esa obscenidad tiene que ver con que justamente esos precios están más para la especulación inmobiliaria, para la especulación financiera, que para que la gente viva. Y este es un gran problema. Y hoy, para colmo, hay una ordenanza en el municipio de Rosario que permitan que se construyan edificios en los barrios, con lo cual el derecho al sol, al cielo, lo que tiene que ver con la posibilidad de garantizar los servicios mínimos, hoy está colapsado
Por esto que significa ganar dinero sin preguntar de dónde viene el dinero. Y un dato más, el 80% de los obreros de la construcción hoy en Rosario no tiene aporte jubilatorio, está precarizado, con lo cual el famoso boom inmobiliario es boom claramente para los que ponen la plata en esta jugarreta financiera. Me despierto pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder la seriedad. Ese pulso que jugué, no podrá alejar. Nunca me podré La violencia narco en la ciudad de Rosario. 106 víctimas fatales producto de la violencia y el desenfreno que existe en Rosario. El problema nos lleva ahora a Rosario porque la violencia parece no tener fin allí, donde se cobró una nueva víctima. José Alberto Robledo tenía 39 años y ayer quedó en el medio de una balacera entre bandas que venden drogas en Villa Banán. Un barrio indignado, movilizado, el pedido de justicia que se hace hoy por la muerte de Mercedes Mercado. Porque en un confuso episodio resultaron heridos los integrantes del movimiento Evita. Hubo 3 asesinatos esta noche en Rosario y Arroyo Seco. Marciliano fue asesinado un tiro en la cabeza. El problema del narco en Rosario arranca básicamente a partir de la barra brava News. Esto ocurre allá por la década de los 90, donde quien entonces era presidente de aquel club estaba cuestionado y creo que estuvo hasta denunciado judicialmente por estar vinculado a el juego, el lavado de dinero. Después hay un homicidio a quien era en ese momento el jefe de la barra brava de News, a quien lo matan, y empieza a desparramarse el negocio de la venta de estupefacientes en Rosario, básicamente en el Gran Rosario y básicamente en sectores marginales, entre 3 familias, que son las 3 familias que vienen disputándose el poder desde aquel momento hasta hoy, dividiéndose la ciudad en zonas donde cada una de estas familias o organizaciones comercializan la droga. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de narcomenudeo. Y esto, para que exista con el nivel de penetración, de distribución que hoy está en la sociedad rosarina, requiere, creo yo, de varias cuestiones. Una es la cobertura policial de estas actividades. Otra, el amparo judicial. Y finalmente, la tercera, y más nefasta quizás, porque es la llave para solucionar el problema, es cierta tolerancia política a este tipo de prácticas que se dan. El narco es un vector de generación de fondos financieros, de flujos que tienen que volcarse en el sistema, ¿no? El narco, o la trata, o cualquier actividad delictiva es una actividad empresaria, criminal. Y como tal genera dinero y genera renta, y esa renta va a un lugar y ese lugar es el sistema financiero. Hace un tiempo atrás venimos pensando que así como hay un sistema financiero en las alturas que funciona bajo la lógica más tradicional del establishment financiero, con casas de cambio, con entidades financieras, con compañías de seguros, donde ahí hay sectores de la clase media y alta que invierten en productos financieros, que abren cuentas, que están sujetos a distintos tipos de control. También se tiene que haber conformado un sistema financiero adaptado a las lógicas de los fenómenos de interacción propios de las economías populares, y que un sistema financiero en las alturas y un sistema financiero por debajo en las economías populares tienen que estar conectados de alguna manera. Y hay que buscar esos vínculos de conexión
Pero el mundo de los fideicomisos puede ser uno, el mundo de los préstamos usurarios puede ser otro, pero tiene que haber vínculos de conexión porque el capital circula en todas las dimensiones. Acá hay que pensar que estamos hablando de una altísima rentabilidad de los supuestos 400 kioscos de venta de estupefacientes en Rosario. Si tenemos en cuenta que son puntos de venta que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año, y si se estima una ganancia diaria de estos kioscos en una suma que está entre los 10 y 15 mil pesos, es muy sencillo obtener el resultado de cuál es el volumen de dinero de que estamos hablando. Esa suma de dinero en algún lugar debe volcarse. Bueno, ¿se pudo ver más o menos algo? ¿Se escuchó bien? Creo que sí. María. Sí, sí, se escuchó bien, Luciana. Bien. Bueno, les voy a leer este fragmento que aparece acá de Crobeto y a ver si podemos analizar un poco, podemos relacionar con todo lo que hablamos hasta ahora. Crobeto dice, recuperar entonces este recorrido conceptual permite sostener y comprender las críticas a la estrechez que hoy día debatimos y que caracteriza las miradas dicotómicas de los mundos sociales, observación que no escapa al par urbano-rural. Las últimas décadas, en el pensamiento sociológico, asunto que no ha mantenido exentas de cuestionamientos al respecto a otras disciplinas, como la geografía, presentan otros desafíos. El potencial heurístico que tiene la dicotomía en cuestión es criticado particularmente por la creciente complejización de las relaciones sociales entre los actores de las tradicionales zonas urbanas y rurales. Son innumerables las investigaciones que hoy día dan cuenta de la pérdida de capacidad explicativa de la dicotomía, que es entonces puesta en evidencia por los registros novedosos de situaciones atípicas, no esperadas según los criterios tradicionales de las categorías de los espacios habitados. Esto fue de este modo más o menos similar durante el origen del mundo moderno, pero se han sostenido estas mismas categorías y criterios hasta nuestros días, donde las relaciones sociales cotidianas son mucho más diversas y construyen espacios imbricados con aspectos del mundo rural y del mundo urbano, lo que trae consigo un proceso de resignificación de los conceptos y de los espacios. Lo urbano ya no contiene solo las ciudades, ni lo rural exclusivamente al campo. El trazado cotidiano de trayectorias entre zonas configura regionalizaciones territoriales que superan y complejizan la visión dicotómica espacial. La discusión conceptual implica cuestionar no solo la vigencia de las categorías en uso, sino también su utilidad y su inserción en las innumerables ecuaciones que explican o muestran condiciones sociales de vida, de desigualdad, de cambio social y sus efectos en el diseño e implementación de políticas públicas. Si cuestionamos los cristales con los que observamos y a partir de los cuales incluso interpretamos aspectos y acciones sociales, tendremos la oportunidad de construir un relato sociológico un poco más complejo de la vida social. Bueno, después de haber visto el video, de que yo lea estos fragmentos, ¿qué podemos rescatar, ¿no?, de estas dos cuestiones, ¿no? Crobeto lo que nos señala acá es que esta perspectiva o este análisis de hacer la dicotomía entre urbano y lo rural, o sea, de verlos como cuestiones separadas, no permite en realidad captar la complejidad de la realidad, ¿no?, de lo social. ¿Cómo podemos ver esto relacionado con lo que sucede con lo que comentan en el video? A ver si alguien se anima. ¿Cómo, digamos, están continuamente interrelacionados el ámbito urbano y el rural, ¿no? Y no analizar ni ver dos cuestiones totalmente separadas y compactas y distintas, ¿no? Sino más bien esta retroalimentación entre los dos. La explotación agraria puede ser. Bien, ¿qué es lo que
¿Cuál es el problema? A ver, vamos a meternos de lleno en el video. ¿Qué es lo que cuenta el video? La explotación La ganadera. renta extraordinaria de la soja, la explotación de las ganancias. Bien, eso por un lado. Eso sería más que nada en el ámbito rural. Perfecto. En Bien. un momento del video se menciona esto de que el Estado siempre va a necesitar de las industrias o de los pudientes. Bien, ¿y por qué? Esto, ¿por qué pasa eso? En un momento lo menciona en el video, ¿no? Es algo que se fue construyendo a lo largo de décadas de la historia, ¿no? De cómo se fue desarrollando la ciudad, específicamente la Tiene que ciudad. ver porque es pensada más por el valor de cambio que de uso. Perfecto. Y un ejemplo clásico y que se ve acá, que prima el valor de cambio ante el valor de uso, La especulación Acá, inmobiliaria. especulación inmobiliaria, ¿sí? Esto que planteaban, ¿cómo puede ser que, bueno, más allá de todas los permisos que se sacaron y todas las excepciones que se hicieron para construir un montón de edificios, cómo puede ser que, digamos, todavía haya un déficit habitacional enorme, de un montón de grupos de personas que no pueden tener una vivienda digna, frente a las megas construcciones, un montón de edificios con departamentos vacíos, ¿no? Justamente porque estas construcciones, esta actividad económica, lo que prima es el valor de cambio, entonces para la especulación financiera e inmobiliaria, ¿sí? Frente al valor de uso, que sería el valor de uso que le dan estos grupos de población que necesita un hábitat digno, una vivienda digna, ¿no? Perfecto, como lo pueden ver. ¿Qué otra cuestión más podemos analizar? También, Lucía, se destaca, hay una parte que habla, que lo vimos todos, que habla del narcotráfico en Rosario, que es muy importante, que genera muertes, genera millones de ganancias, de pesos, y esas ganancias, que si bien surgen de negocios ilegales, también tienen que tener una inversión. Ese dinero también se invierte y muchas veces también se van a invertir incluso a los campos y genera una competencia también desleal con el resto, pero se relaciona con el capitalismo que hablábamos, que siguió avanzando y el exceso de ganancias tiene un destino y se ve cómo repercute en este tema que estamos viendo hoy. Igual no entiendo por qué menciona esto del narcotráfico, o sea, como que no es tan invasivo, ponerle, está hablando del puerto y le sacó las tierras, qué sé yo, no entiendo en dónde entra lo del dinero narco. Son los que invierten, o sea, cuando hay unos grandes que daban a entender que los grandes emprendimientos inmobiliarios en Rosario y en la zona, en la región de Rosario, es tan fuerte el poder que tienen que ya intervienen en estas cuestiones y también da a entender cierta connivencia con el Estado o con el poder político, porque la mafia en Rosario es muy importante. Por eso habla de eso, de que son los que ponen la plata. ¿De dónde sale la plata? Ignación. Acá. Claro. Muy bien. ¿Algo más que se destaque en este análisis? Bueno, básicamente también lo que arranca el video diciendo es que con esta especulación inmobiliaria, ¿no? Empezaron a avanzar estas urbanizaciones cerradas, avanzan sobre los espacios rurales y periurbanos donde se producen alimentos, y que gracias a una aprobación de una ordenanza, también gracias a los movimientos sociales, se prohibió la construcción de nuevos countries en esas zonas, pero ¿qué pasó, digamos? No es que los emprendimientos inmobiliarios dejaran de suceder, sino que se fueron trasladando a otra periferia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá es también cómo el rol del Estado influye en avalar estas cuestiones, ¿no?
que más allá de que haya ordenanzas, más allá de que haya movimientos sociales y demás, digamos, acá se pueden ver bien como los tres grandes actores, ¿no? de toda ciudad o de toda problemática, ¿no? El Estado, los agentes privados y los actores sociales, o, digamos, las organizaciones sociales, y cómo los intereses continuamente chocan y bueno, suceden este tipo de problemáticas, y es el Estado, dependiendo qué valor prima más, como decían recién, si el valor de uso o el valor de cambio, y qué intereses, a qué intereses le va a responder, es cómo va a actuar y cómo va a generar las políticas o las no políticas públicas, ¿no? Creo que eso lo vamos a ver no solamente en este primer caso de estudio, lo vamos a ver a lo largo de la gran mayoría de los casos de estudio que vamos a analizar. Pero bueno, específicamente en lo que tiene que ver con este aspecto ¿no? de superar un poco la dicotomía y del análisis de esto es lo rural, esto es lo urbano, y las problemáticas urbanas distintas de problemáticas rurales, bueno, no. Digamos, es como una simbiosis, ¿no? Y más en nuestro país, que dependemos exclusivamente de toda la producción, ¿no? rural, y cómo, digamos, según lo que se va produciendo y según las actividades económicas que se van desarrollando y los capitales que se van desarrollando, es cómo se va conformando la ciudad. Eso es lo que ustedes, o lo que nosotros queremos que ustedes puedan visualizar como futuros planificadores o como futuros profesionales. Cómo, digamos, estas cuestiones terminan impactando en cómo se va desarrollando y cómo se va formando la ciudad. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo más para comentar? No, ya pasamos al último punto. O algo que quiera agregar de todo esto. Bueno, y para seguir un poco analizando distintas problemáticas, pero ponerlo en un contexto más actual, el último punto, donde ven acá una infografía y un breve texto que ustedes tenían ahí, que ahora lo perdí, acá, sobre la selva del futuro, que es una entrevista que le hace Soledad Barrutia a este arquitecto Paulo Tavares, brasileño, donde vemos que la dicotomía urbano-rural se manifiesta sobre la relación que las ciudades entablan en sí con lo que denominamos naturaleza, ¿sí? Y en esta nota es interesante porque Paulo Tavares explica que la urbanización, así como la arquitectura, siempre emergió, digamos, de manera antagónica a la naturaleza. Y como se observa en esta infografía que aparece ahí en la hoja de trabajo, que dice cómo se relaciona el extractivismo con el surgimiento de pandemias, podemos ver que la sobreexplotación de la naturaleza, lo que denominamos el extractivismo, se termina relacionando con el surgimiento de pandemias y de cómo digamos, lo mal que se maneja la naturaleza sin límites termina perjudicando o termina, digamos, devolviéndonos a la sociedad y a los humanos en forma de pandemias, infecciones, incendios y demás. Entonces, lo que les proponemos es que ustedes puedan pensar, como futuros arquitectos, cuáles creen que son los caminos que habría que seguir o construir para que esto no sea así o para, digamos, revertir esta problemática, ¿no? No sé si pudieron leer la infografía o la entrevista, que es bastante interesante. Si alguno la leyó y quiere comentar cómo podemos analizar esto. Lo que Paulo Tavares explica es cómo, digamos, estos procesos de expansión urbana, también lo estamos viendo, bueno, en el último tiempo se vio fuertemente en Brasil, pero también está ocurriendo en Argentina, ¿no? Esta cuestión de producir cada vez más y por ejemplo,
el tema de la soja, o distintos productos, se va avanzando sobre la naturaleza, ¿sí? Se va deforestando, se va ampliando la capacidad de siembra y de producción en la agroindustria. Esto termina generando múltiples impactos, ¿no? Lo vemos en lo ambiental, en lo climático, en el avance de destrucción que termina afectando a la biodiversidad, ¿no? Pero que esto no es gratis, o sea, no es que a la humanidad no le va a ocurrir nada, ¿no? Esto es lo que intenta ver. Lucía, un ejemplo que les propongo a todos de esto, que vieron la semana pasada, el tema de Nordelta y los carpinchos, que avanzaron sobre el hábitat natural de esos animales, mataron a sus depredadores naturales y lo que generaron es una sobrepoblación, una superpoblación que finalmente se quedaron en su lugar y hay una coexistencia entre los habitantes de ese barrio que no es pacífica para algunos vecinos que están en contra de que estén, pero la realidad es que se trata de lo que estamos viendo con Lucía acá, que es avanzar sobre los territorios propios y naturales, sobre la naturaleza, y depredar y generar un desorden ambiental que genera una superpoblación de una raza, en este caso de una raza autóctona, que convive actualmente con los vecinos de ese barrio. Sí, sí, sí. Me voy a rescatar dos párrafitos chiquitos que menciona este arquitecto, donde dice que la arquitectura es un instrumento de domesticación de la naturaleza, construcciones que prometen el desarrollo humano, quitándolo de lo salvaje. Miremos lo que ocurre con las narraciones y los mitos desde la fundación de Roma. Por ejemplo, la ciudad surge contra la naturaleza, y todo lo que está por fuera será de ahí en más narrado como la barbarie, donde reside lo no humano. Nuestro modo de vida es opuesto a ese caos salvaje, en el que representamos a la naturaleza, a un lugar que a partir de entonces, pongámosle los romanos, solo puede ser habitado por primitivos o incivilizados. La ciudad es, antes que viviendas, un sistema de defensa. Declaramos la guerra a las selvas, a los bosques, a los montes, y lo que sea que vive ahí adentro, y hoy nos acuartelamos con todo el lenguaje bélico, dentro de alguna de las 1000 vertientes estéticas que habitan lo urbano, para librar la nueva batalla. Porque el virus, ahora menciona el virus del COVID, es eso, un misil que llega del centro de lo indómito, del interior de un animal silvestre, murciélago, cuyo entorno natural fue destruido, y que ese viene a romper nuestros pulmones, nuestra forma de vida, nuestra certeza, digamos, ¿no? Es interesante ver que esa es la mirada de la arquitectura, del urbanismo, digamos, que tenemos también muchos, ¿no? Que, digamos, la naturaleza nos viene a atacar, el murciélago nos viene a atacar, pero no vemos qué pasó antes, ¿no? ¿Qué contribuyó el humano a destruir ese hábitat, ¿no? No sé, ¿a alguien se le ocurre algo para comentar de esto? Como pensar, bueno, pararnos desde nuestro lugar como ustedes como futuros profesionales, ¿no? Sí, en un momento del texto dice algo de que para hablar de derechos también hay que hablar como de derechos ambientales, como que van juntos de la mano, o que vamos juntos de la mano, que esto mismo, de que si lo destruimos de alguna forma, uno de los ejemplos para hacer arquitectura, de alguna forma va a estar volviendo y nos vamos a estar destruyendo a nosotros mismos. Eso creo que es. Sí, también tener conciencia de dónde vamos a proyectar y ese tipo de cosas, ¿no? No podés intervenir en un humedal o en un médano, ponerle en una zona de playa. O sea, está afectando a todo un ecosistema para hacer un proyecto de lo que sea y no está bien, por más que pueda llegar a estar permitido. Eso tenemos que tener conciencia de cómo puede repercutir en el futuro para especies de animales, mismo
la zona, la naturaleza, la flora, influye mucho. Sí, en un futuro no muy lejano tampoco, ya estamos viendo un montón de cosas. En cuanto al murciélago, en mi opinión no opino eso, que vino el murciélago, vino nos atacó, sino que fue algo mucho más tenebroso que eso. No veo que la naturaleza por ahí nos ataque, al contrario. Eh, y, y nada, usar por ahí materiales sustentables o otro tipo de cosas que no dañen. Perfecto. Sí, y fíjense que en un momento también menciona, como ejemplificando lo que son las sociedades originarias, digamos, lo que ellos llaman las sociedades indígenas, ¿no? Que allá en Brasil tienen varias o han quedado algunas. Y entonces los toma como ejemplo para decir, bueno, fijémonos cómo ellos fueron construyendo su hábitat, cómo las arquitecturas que fueron construyendo, que fueron, digamos, no fueron antagónicas a la naturaleza, sino que, digamos, están imbrincadas ahí y que, digamos, tienen una relación positiva con la naturaleza, ¿sí? No destructiva, sino aprenden a convivir en ese entorno. Y bueno, y acá dice, ¿cómo es que dice? Hay una arquitectura en la selva que fue producida durante miles de años por culturas que supieron y aún saben hacerse vidas ahí adentro, multiplicando la diversidad en vez de destrozarla, ¿sí? Las aldeas indígenas están hechas con los mismos materiales del bosque y por eso también parecen haber desaparecido sin dejar rastro, ¿no? Que retomo recién lo que dijo Ilén sobre utilizar, volver un poco a utilizar las cuestiones más naturales, o no tan industrializadas, tan procesadas. Que bueno, digamos, es un debate súper complejo, a mí me encantan estos temas. Pero bueno, digamos, también rescato el tema de repensar los límites, ¿no? De hasta dónde uno puede accionar, y porque pareciera que, digamos, últimamente lo que estamos viendo es que no hay límites, no hay límites en el desarrollo ni en el avance hacia la naturaleza, ¿no? Pero que de algún modo eso siempre tiene consecuencias, porque no es que estamos actuando sobre algo que no tiene vida, a eso es lo que por ahí apuntamos, ¿no? Que ahí estamos avanzando sobre la biodiversidad, ¿no? Sí, lo que dijo Gaspar es importante porque él mencionaba que aún pudiendo hacerlo, porque legalmente existen limitaciones con el informe de impacto ambiental, con una autorización de la obra, pero eso, por más que se tengan, y muchas veces son relativos los informes de impacto ambiental y sus autorizaciones, se juegan otros intereses. Más allá de eso, es importante tener una conciencia de proteger la naturaleza y de no pasarla por arriba, y todas las propuestas que tienen son interesantes. Ujú. Sí, sí, digamos, sería interesante pensar a la planificación, digamos, la planificación urbana y la planificación territorial, que se piensen conjuntamente con los espacios rurales, múltiples, o sea, que se pueda ver esa interconexión, ¿no? Me parece súper interesante. Y bueno, y con respecto al tema de la pandemia, en mi opinión, creo que no es cómo la pandemia impacta sobre los territorios urbanos solamente, sino cómo el modo de vida que tenemos interviene activamente en la posible creación de pandemias a partir de la relación destructiva que tenemos con la naturaleza, ¿no? Como pensarlo desde ahí. Bueno, digamos, si no hay un cambio en cómo nos relacionamos con esta naturaleza, con esta biodiversidad, evidentemente las pandemias no van a acabar, porque es una respuesta o es una consecuencia del mal manejo de la naturaleza. El único problema ahí es que viene de muy arriba. Entonces, Yo considero que es de todos, perdón. Como que sí, claramente es algo que tiene que empezar a cambiar desde arriba, pero cada uno podemos en nuestro lugar
Y, o sea, quería opinar en que me parece perfecto que en una materia como sociología estemos hablando algo así, y que ojalá que en el resto de la materia nos empiecen a dar como, no sé, cómo hacer una arquitectura más sustentable, y como empezar a darle ese foco que en muy pocas materias, yo por ahora, son muy pocas las donde, qué sé yo, construcciones capaz te nombran cómo podrían llegar a ser, alguna que otra construcción con energía renovable y demás, pero por ahí no hay algo que esté enfocado y nada, como que está re bueno y se los revaloro que en sociología estén nada, tocando ese tema. Y sí, más allá de lo que dice Len, de que obviamente viene desde arriba, yo creo que cada uno desde su lugar también puede ir cambiando su hábito, porque tenemos que nosotros empezar, si no arrancamos desde uno. Por eso digo, ya sea como arquitecto, como consumidor, como lo que sea. Pero bueno, así, como profesor que son ustedes y están dándonos una charla sobre esto, así que me parece genial. Sí, y también entiendo lo que decís, Ayelen, que por ahí desde la universidad no se brindan este tipo de información, estas herramientas. Lo digo también como exalumna, pero el material está, hay personas, hay grupos de investigación, hay. El tema es dar con ellos, encontrar, unirse y seguir avanzando, ¿sí? Salir un poco. Sí, de la también. burbuja de mirarlo. Sí, re coincido que es así, y sí, considero que uno tiene que salir a buscar y hacerlo desde su parte, tal cual, pero por ahí estaría re bueno que, como dice Ilen, que viene desde arriba, estaría genial que ya desde la universidad se venga planteando, bueno, no sé, demos, para que todos los arquitectos sepan que por ahí se puede construir de la misma manera, o por ahí un poco más caro, pero no sé, pudiendo llegar a un menor impacto hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia lo que sea, porque tranquilamente es el humedal que se genera en Nordelta, el Nordelta se podría haber construido en otro lugar, o construirlo, pero hacerse cargo de qué va a pasar con esa fauna y con eso. Tipo, hacerse cargo, no hacerlo y fin. Sí, bueno, ahí tienen posibilidad también de como nosotros, involucrarse en la docencia, o como ustedes como alumnos, ahora no me acuerdo cada cuántos años, como agrupación ustedes pueden juntarse y reclamar cambiar el plan de estudios. Es muy difícil, obviamente, porque estamos hablando de por ahí de profesores y de gente que es muy difícil hacerlos cambiar de visiones o que tengan ganas de enseñar o de incorporar nuevas visiones. Pero bueno, nada, de nuestro humilde lugar como cátedra de Sociología Urbana, van a ver que a lo largo de toda la materia les vamos a traer este tipo de cuestiones, porque la idea es que, más que respuestas, darles preguntas a ustedes que se generen interrogantes y que, bueno, podamos tener una mirada un poco más allá de lo que por ahí están acostumbrados o estamos acostumbrados a ver. Esa es la idea a lo largo de toda la materia. Que les sirva a ustedes para eso. Más que darles respuestas, generar interrogantes y otras formas de pensar. ¿Mm? Así que, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no ya estaríamos viendo consultas o en el próximo video. Y recuerden eso, si pueden, si tienen la posibilidad de leer los materiales antes de la práctica, es mejor porque se hace más dinámico y más llevadero. No son muy largos los textos, así que nada, eso sería lo ideal. ¿Vos, Marian, querías decir algo más? No, estuvo muy buena la participación de esta clase, la felicito a todos los que participaron. Sí, está muy bueno, la verdad que sí. Bueno, gente,
Les deseo un buen finde a todos y nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Sí?